Tengo el agrado de saludarle, querido docente, ingeniero Guillermo Gilberto Linares Sánchez. Somos integrante del grupo número 3, conformados por Henry Medina Quiñoz, por Jacqueline Pérez Capilla, quien les habla, Almendra Torres Rosas, Vilma, Albizu Sarita Felicitas, y por último, José Abanto Castro. A continuación, le vamos a hablar nuestro tema a tratar, que se, que se llama, que se titula, disculpe, Limitada competencia de SUNAFIL y protección de derechos laborales de trabajadores por locación de servicios en la empresa de ISAC EIRL 2023. A continuación, le vamos a dar una pequeña introducción y todo nuestro tema a tratar. Buenas noches, ingeniero. Bien, mencionaré una pequeña introducción en cuanto al informe estadístico. En este informe hablemos de los contratos de locación de servicios, ya que son considerados contratos de naturaleza civil, de acuerdo con el Código Civil y sus normas complementarias. Es importante siempre destacar que en estos contratos eh, difieren de los contratos laborales, los cuales ofrecen beneficios a los trabajadores debido a la existencia de una relación laboral subordinada. En este escenario, los trabajadores contratados por recibos por honorarios podrían enfrentar dificultades para reclamar sus derechos laborales como indemnizaciones por despidos injustificados o el incumplimiento de los periodos previstos establecidos por la legislación laboral, también la falta de una entidad reguladora con suficiente capacidad y competencia para hacer cumplir estas normas pueden dejar a los trabajadores en una posición vulnerable y desprotegida. Referente en cuanto a este aspecto metodológico, se empleará en este informe un enfoque de investigación cuantitativa para recopilar y analizar datos relevantes, donde se utilizará la encuesta con el fin de obtener la información precisa y confiable sobre la competencia de SUNAFIL y la situación de los derechos laborales de los trabajadores por recibos por honorarios. En este contexto de la empresa en mención, se establecerá un marco por honorarios en el contexto de la empresa, que se está mencionando, en un marco teórico conceptual sólido que permita fundamentar la investigación y el análisis de los resultados. A continuación, seguiremos con la exposición. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Bien, yo voy a hablar sobre la metodología. Aquí vamos a identificar dos variables, que es la variable dependiente, la protección de derechos laborales, por un lado, y por el otro lado la variable independiente, que es la limitada competencia de SUNAFIL. Una vez identificadas estas dos variables, vamos a presentar lo que es la matriz de operacionalización de las variables. Como pueden ver, acá está la limitada competencia de SUNAFIL y la protección de derechos laborales. En cuanto a su definición conceptual de la limitada competencia, todos sabemos que es una entidad encargada de supervisar y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, con el objeto de fomentar la formalidad y la producción en las empresas. Aquí vamos a citar a Grandes Guamán del 2021, donde nos indica que la falta de competencia de la SUNAFIL de los contratos por locación de servicios que se rigen en el Código Civil y sus normas complementarias no tienen jurisdicción. Es por ello que no tienen la capacidad de fiscalizar y proteger los derechos laborales. Citando este mismo autor, nos va a indicar que mide la supervisión laboral, la fiscalización laboral, siendo medida a través de un cuestionario a base de los autores. También podemos ver la dimensión de la cual vamos a trabajar, que es la supervisión laboral, donde vamos a señalar los indicadores de contrato laboral, información, pago, equipos y capacitación. La otra dimensión que vamos a trabajar en esta variable es la fiscalización laboral, donde también trabajaremos lo que es los indicadores de registro, comprobante, prestación, beneficios sociales, derechos y horas extras. Todo esto en una escala de medición ordinal. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el nunca como 1, casi nunca como 2, a veces 3, casi siempre como 4 y siempre 5. Por otro lado, tenemos la otra variable que es la protección de derechos laborales.
En la definición conceptual vamos a identificar que es un conjunto de normas que regulan la interacción entre empleados y empleadores, tanto a nivel individual como colectivo, con el propósito de establecer un equilibrio entre el capital y el trabajo como elemento fundamental de la producción. Esto es con referente al autor Sirabegna y Mien del 2021. Citando también al mismo autor, vamos a indicar su definición operacional, que va a indicar que va a medir el derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, derecho de seguridad social y derecho procesal del trabajo. En cuanto a sus dimensiones, vamos a tener 4, que es el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, el derecho de la seguridad social y el derecho procesal. Dentro de ellos vamos a trabajar los indicadores de normas jurídicas condicionales, individuales, equilibrio de fuerzas, intereses colectivos, convenios colectivos, garantías de libertad, derecho a la salud, asistencia médica, sentencias justas, resolución de conflictos. También vamos a trabajar en la escala de medición ordinal, lo que es nunca, casi nunca, a veces y casi siempre. Continuando con la exposición, muy buenas noches. Mi tema a tratar es población, muestra y muestreo. En población, en nuestro contexto de investigación, la población pues no se refiere al conjunto completo de individuos, de objetos o eventos que comparten características o atributos comunes, que son objetos de estudios, ¿no? Citado por Arispe. En el caso específico de la protección de derechos laborales de los trabajadores por locación de servicio de la empresa ISA EIRL, situada en el Callao, la población estaría conformada por 103 trabajadores por locación de servicio. En lo que es muestra, ¿no? La muestra es es una parte no representativa de la población, por lo que se selecciona para ser estudiada con el fin de obtener conclusiones o generalizaciones sobre la población en conjunto. Ya. En el contexto mencionado, la muestra pues es un grupo específico, ¿no? De trabajadores por locación de servicios de la empresa ISA EIRL, que se elige para realizar, ¿no? Un análisis más detallado y obtener información relevante sobre la limitada competencia de SUNAFIL y la protección de derechos laborales que está modalidad de empleo, ¿no? Siendo 80 colaboradores. Acá con una pequeña operación, donde vimos que N es la población de estudios, se atribuye a 100 colaboradores en esta operación que hemos realizado, que P significa eventos favorables correspondiente a 0.5, Q es probabilidad de fracaso igual a 0.5, Z parámetros vinculados a un nivel de significancia del 5% y D igual a margen de error con valor a 0.5. Y N por culminal, muestra integradas por 80 colaboradores remunerados por recibos por honorarios. Eso es el final de nuestra operación. Para continuar, lo que es muestreo, ¿no? Nos referimos que muestreo es el proceso de selección de nuestra muestra a partir de la población. Existen diferentes métodos de muestreo que se utilizan según los objetos y las características del estudio. Eso es citado por Ñaupaz. En el caso de la limitada competencia de SUNAFIL y la protección de derechos laborales de trabajadores por locación de servicios, se empleará un método de muestra probabilístico aleatorio simple que implica el empleo de una fórmula estadística en estimar el tamaño a través de método al azar, el cual corresponde a 80 trabajadores por la accesibilidad de la información. Continuamos, compañera. Ya. El segundo tema es técnicas e instrumentos de la recolección de datos. Para ello se empleó la técnica, ¿no? En la técnica es la encuesta que hemos realizado. Una encuesta es un método de investigación que implica la recopilación de datos mediante la realización de preguntas, ¿no? Estandarizadas a un grupo de individuos seleccionados de la población de objeto. El objeto de una encuesta es obtener la información de manera sistemática y estructurada sobre opiniones, actitudes, comportamientos y otros aspectos relevantes para el tema de estudio, ¿no? En los instrumentos es el cual
es el instrumento de recopilación de datos que consta de una serie de preguntas estructuradas que se representan a los participantes para poder obtener una respuesta específica. Un cuestionario que se enfoca en un tema o un conjunto de temas específicos. Los cuestionarios generalmente se presentan por escrito o pueden también por ser autoadministrados por los participantes o administrados por un entrevistador, ¿no? Y bueno, también vemos la validez, que es ejecutada por juicios de 3 expertos en el tema, la cual se establecerá a través de una prueba de Aiken con el valor del 70% y confiabilidad que se realizará a través de alfa o de Cronbach. A continuación le voy a dar paso a mi compañero. Bien, a mí me ha tocado lo que es procedimiento estadístico. Y bueno, este estudio se desarrolla con los siguientes pasos, que son la estadística descriptiva, que se utiliza para resumir y describir los datos recolectados. Tenemos en este caso que se detallará las tablas y figuras con porcentajes y frecuencias. A las pruebas comunes de normalidad, que son la prueba de Kolmogorov y la prueba de Shapiro. Si los datos no siguen una distribución normal, se pueden aplicar técnicas estadísticas alternativas o se pueden realizar transformaciones en los datos para cumplir con los supuestos referidos. Para este caso se aplicará la prueba de Shapiro por ser 50 datos. Las pruebas de correlación se utilizarán para determinar la relación entre dos variables. Y hemos citado a Hernández y a Mendoza en el 2018. En este caso de datos numéricos, se puede utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre las variables. Por otro lado, si los datos son ordinales y no siguen una distribución normal, se pueden utilizar el coeficiente de relación de Spearman, que evalúa la relación monótona entre las variables. Siguiente. En los aspectos éticos, aquí se toman en consideración los siguientes aspectos. Lo que es respeto por las personas, que es fundamental obtener el consentimiento informado de los participantes antes de recopilar sus datos. Justicia, en este principio se refiere a la equidad en el trato de los participantes y de la distribución de los beneficios y cargas de investigación. La beneficencia, que viene a ser el contexto de los procesamientos estadísticos, y la no malicia, que viene a ser el contexto de los procesamientos estadísticos, que implica tomar precauciones para evitar la identificación de los participantes. Doy pase a mi compañero. Gracias, compañera. Bien, en cuanto a, voy a hablar acerca de los instrumentos de limitada competencia de SUNAFIL en la ocasión de servicios. Aquí vamos a calificar con las escalas del 1 al 5, donde el 1 significa nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y siempre el número 5. Bien, acá, por ejemplo, podemos calificar si realmente ha recibido capacitación o información de parte de un empleador sobre sus derechos laborales como trabajador contratado por la ocasión de servicio. Ahí, el encuestado va a calificar con la escala del 1 al 5. También hay otra pregunta donde dice si ha experimentado alguna violación de sus derechos laborales, como el incumplimiento de pagos, ausencia de contratos o faltas de condiciones laborales y adecuadas. También otra pregunta donde indica que si ha tenido dificultades para acceder a mecanismos de reclamo o denuncias en un caso de irregularidades laborales en su trabajo de locación de servicios. También otra pregunta donde si ha recibido alguna visita de supervisión por parte del SUNAFIL, ¿no? También si nos dice en una otra pregunta si considera que existe una falta de supervisión por parte de SUNAFIL.
También en esta escala del 1 al 5 estamos calificando si ha tenido dificultades para obtener evidencias o documentación que respalda sus derechos laborales en su contrato de locación de servicios. También seguimos calificando con la escala del 1 al 5, donde la pregunta siguiente es si ha tenido la oportunidad de presentar alguna denuncia o quejas relacionadas al el cumplimiento de sus deberes laborales, ¿no? O de sus derechos laborales en su trabajo. Y también otra pregunta donde indica si ha tenido conocimiento de algún caso en el que SUNAFIL haya intervenido, tomado medidas para garantizar la protección de los derechos laborales en contratos de locación de servicios. Otra pregunta también donde indica si considera que las limitaciones de la competencia de SUNAFIL en caso de locación de servicios ha afectado la eficacia en la fiscalización y protección de los derechos laborales. Y también hay otra pregunta donde decimos si ha recibido alguna orientación o asesoramiento por parte de SUNAFIL en relación con sus derechos laborales como trabajador contratado por locación de servicios. Siguiente PPT, por favor. Bien, entonces acá sí calificamos la competencia de instrumentos de protección del derecho laboral de SUNAFIL en locación de servicios, ¿no? Calificando con la escala igual, del 1 al 5. 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y siempre es el número 5. Calificando sí, en cuanto a las normas jurídicas, sí considera usted que todos los derechos laborales están contemplados en las normas jurídicas. También hablamos de las condiciones individuales, ¿no? Como si considera usted que las condiciones individuales son similares en el tipo de contrato o régimen laboral donde se encuentra el trabajador. También en cuanto al equilibrio de fuerzas, si considera usted que el equilibrio de fuerzas es similar de un régimen laboral a otro. También hablamos del derecho colectivo, el interés colectivo, donde considera usted que el interés colectivo se ha dado en todos los tipos de contrato y regímenes laborales. También calificamos acá los instrumentos de protección de derechos laborales de SUNAFIL en locación de servicios, calificando con la escala del 1 al 5, donde las preguntas son muy sencillas, donde indica que si considera usted que el convenio colectivo se ha dado en todos los tipos de contrato y regímenes laborales. También hablamos de la garantía de libertad. Si considera usted que la garantía de la libertad es respetada a todos los regímenes laborales, también en cuanto al derecho de la seguridad social y derecho a la salud, calificando con la escala del 1 al 5, donde si considera usted que el derecho de la salud es dada en la misma medida de un régimen laboral a otro. También con la misma escala del 1 al 5, mencionamos si considera usted que la asistencia médica está dada en la misma medida para todos los trabajadores de los diferentes regímenes laborales, ¿no? También en cuanto al servicio necesario, ¿no? Si considera usted que los servicios brindados en dada en la misma medida para cada tipo de contrato o régimen laboral donde se encuentra el trabajador. Hablamos también del derecho procesal del trabajo, la sentencia justa. Le hacemos la pregunta si considera usted que las sentencias para dar solución a los conflictos en la vida laboral se dan de forma justa. También hablamos de la resolución de conflictos del trabajo. Si considera usted que la resolución de conflictos en la vía laboral se aplica en la misma medida a todo tipo de contrato y el régimen laboral donde se encuentra el trabajador. También hablamos del principio de justicia, donde mencionamos si considera usted que el principio de justicia se aplica en la misma medida a todo tipo de contrato o el régimen laboral en el que se encuentra el trabajador. También tenemos la tabla de operacionalización de variables, ¿no? Donde acá la variable es la competencia de SUNAFIL, ¿no? La limitada competencia de SUNAFIL, ¿no? Donde la definición conceptual nos indica que la falta de competencia de SUNAFIL de los contratos por locación de servicios que se rigen por el Código Civil y sus normas complementarias destacan que que no tiene jurisdicción sobre ellos ni la capacidad de fiscalizar o proteger los derechos laborales de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Esto nos indica Grandes y Guamán en el 2021, ¿no? Seguido también hablamos del que el conjunto de normas que regule la intención entre los empleados y empleados. Bien, también hablamos de la definición operacional, ¿no? Donde se medirá a través de un cuestionario por medio de las dimensiones de supervivencia laboral y la fiscalización laboral, perdón. También hablamos de las dimensiones donde la supervisión laboral, la fiscalización laboral. En cuanto a los indicadores, ¿no? El contrato laboral, información, pago, equipos, capacitación, registro, comprobante, prestaciones y beneficios sociales, derechos, horas extras. En la escala de medición es una escala ordinal, ¿no? Siguiente PPT, por favor.
También hablamos, ¿no?, de las dimensiones de derecho individual, del trabajo, del derecho colectivo, del trabajo, derecho de la seguridad social, derecho procesal del trabajo, ¿no? También en los indicadores nos indica el derecho colectivo de trabajo, derecho de la seguridad social, derecho procesal del trabajo, ¿no? En la escala de medición también nos dice el equilibrio de fuerzas, el interés colectivo, convenios colectivos, garantías de libertad, derecho a la salud, asistencia médica, servicios necesarios, sentencia justa, resoluciones, conflictos de trabajo, principios de justicia. Bien, y acá en la estadística de fiabilidad, ¿no? Realizando el trabajo con alfa de Cronbach, donde nos indica el 835, el número de elementos que eran 10, que son 10, perdón, ¿no? La estadística, el total de los elementos, la medida de la escala de los elementos que ha sido suprimido. Como verán, son demasiados números. También en la otra estadística de fiabilidad, lo mismo el alfa de Cronbach, aquí sacamos el 808, el número de elementos serán 12, con la misma escala de los elementos también. Bien, estos datos estadísticos que se encuentran muy claro aquí en el PPT. A continuación le doy paso a mi compañero. Gracias. Bueno, gente, en el punto 3 voy a hablar sobre los resultados de discusión. Haré una breve análisis descriptivo. Bueno, en la figura 1, como se visualiza, ¿no? El 37.8% percibe una mediana limitación de incompetencia de SUNAFIL. El 32.9% lo percibe con bajo nivel y el 29.3% en un nivel alto. En la segunda tabla, se identifica que la supervisión laboral en el nivel medio es un 39%, el 31.7% un nivel bajo y el 29.3% en alto. Mientras que en la fiscalización laboral la mayoría se ubicó con percepción en nivel medio en 73.2%, el 17.1% en bajo y el 9.8% en alto. Siguiente PPT, por favor. Bueno, aquí en la tabla 3, la protección de derechos laborales, se identifica el 39% que percibió una mediana protección de derechos laborales, el 30.5% lo percibió con bajo y el 30.5% en nivel alto. En la tabla 4, en la tabla 2, la limitada competencia que tiene SUNAFIL en las dimensiones, bueno, se identifica que la supervisión laboral, el nivel fue de medio, a un 39%, el 31.7% nivel bajo y el 29.3% en alto. Mientras que en la fiscalización laboral la mayoría se ubicó en percepción de nivel medio, el 73.2%, el 17.1% en bajo y el 9.8% en alto. En la prueba de normalidad, en la tabla 5, prueba de normalidad, de acuerdo a la tabla anterior, ¿no? Se verifica que al aplicarse la prueba de normalidad, los valores de Kolmogorov, Smirnov, llegaron a menores al 5% de insignificancia. Como tal, los datos se presentan como los normales, llegándose a aplicar pruebas no paramétricas. Hemos puesto un análisis inferencial, ¿no? Como hipótesis general, se presenta la limitada competencia que tiene SUNAFIL, que influye de forma negativa en la protección de derechos laborales de trabajadores de la ocasión de servicio en la empresa ESA. Y aquí en la tabla 6, la influencia limitada de competencia de SUNAFIL es de forma negativa en la protección de derechos laborales de trabajadores. La manifestación es un valor del menos 2.53 a nivel de insignificancia menor al 5%, siendo ella significativo. Por tanto, se detalla que al haber una mayor brecha en la limitada competencia de SUNAFIL, en casos de locación de servicio, se evidenciará aún más una menor protección de derechos laborales. Por tanto, se acepta la hipótesis del H1 planteada en el estudio rechazándose el H0. En la tabla 7, se ve la influencia de la limitada competencia que tiene SUNAFIL en cuanto a la supervisión laboral, se da de forma negativa en la protección de derechos laborales, manifestando un valor de menos 2.37 a un nivel de insignificancia menor al 5%. En la tabla 8, como se aprecia,
visualizamos la influencia de la limitada competencia de SUNAFIL en cuanto a la fiscalización laboral, que se da de forma negativa en protección de derechos laborales de trabajadores por locación de servicio, manifestando un valor del menos 249 a un nivel de insignificancia a menor del 5%. En el punto 4, hemos hecho tres conclusiones. En la primera, que existe una influencia negativa de la limitada competencia de SUNAFIL en la protección de derechos laborales de trabajadores por locación de servicio, manifestándose un valor de RHO de Spearman al menos 2,53, un porcentaje de significancia menor al 5%. En el segundo punto, que existe una influencia negativa de la limitada competencia de SUNAFIL en cuanto a la supervisión laboral en la protección de derechos laborales de trabajadores por locación de servicio de la empresa ESA de Callao, manifestándose un valor del RHO de Spearman menos 237, verificado un nivel de insignificancia menor al 5%. Y en el tercer punto, se evidencia una influencia negativa en la limitada competencia de SUNAFIL en cuanto a la fiscalización laboral en la protección de derechos laborales de trabajadores por locación de servicio en la empresa ESA de 2023, manifestándose un valor del RHO de Spearman menos el 249 a un nivel de insignificancia menor al 5%. Continuando, le doy pase a mi compañero. Sí, por consiguiente, disculpa compañero Abanto, por consiguiente ahí están nuestras pruebas de validación de los docentes. Tenemos 2 validaciones firmadas por los docentes. Y con eso concluimos con nuestra presentación de nuestro informe estadístico. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Gracias.